Amén. Así que dejo con Pastor. Dios bendiga su vida. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga más Amén. en este hermoso día, esta mañana gloriosa. Damos honra y gloria al Señor porque ¿verdad? Dios es bueno. Así es. ¿Cuánto crees que Dios es bueno? Amén en todo tiempo. Y siempre bueno. Así es, Dijo amén. alguien más que bueno, Gloria a Dios. ¿verdad? Porque Él nos da la vida, Él nos da el existir y Él nos cuida. ¿Cuántos han sido cuidados por Dios? Amén. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta que la protección de Dios haya estado con cada uno de nosotros. Así es. Si Él no quisiera, yo creo que ya no estuviéramos aquí. Pero gracias a Dios por ello. Y que no hay ¿verdad? Más que honrarlo, que darle esa gloria que Él se merece, ¿verdad? En medio de los tiempos. Pero hay algo, ¿verdad? Que se opone, hay una oposición tremenda para que podamos exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús, pues aún su familia no creyó en Él. Aún los de la casa no creyeron en Él, ¿verdad? Pero qué bueno que usted y yo le creemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, ¿verdad? No lo veo convencido, ¿verdad? Pero convénzase, ¿verdad? Convenzámonos que hasta el peor, ¿verdad? Los supuestamente ateos que han tomado sus decisiones no exaltar el nombre de Dios, no mencionar el nombre de Dios en sus últimas palabras, han sido gracias a Dios por haber escrito este libro. Entonces Dios, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Jesucristo es el Todopoderoso, entonces no podemos esconderlo y Él no se puede esconder jamás, porque Él sí nos conoce a nosotros hasta las cosas mínimas, ¿verdad? Nos tiene contados hasta los huesos. Los científicos han querido contar, ¿verdad? Nuestros huesos, pero yo creo que no, ¿verdad? Más de algunos se les ha quedado. Pero el que nos hizo, Él sí sabe, Él sí nos conoce, ¿verdad? Cuántos cabellos tenemos, que tanto, ¿verdad? Y aunque se caigan, pero sigue, ¿verdad? Ahí cubriendo nuestro cráneo. Así que, hermanos amados, quiero compartir en esta hermosa mañana, en este tiempo glorioso, ¿verdad? Que hay algo que nos detiene, ¿verdad? Nos detiene, ¿verdad? A darle esa gloria y darle esa honra al Señor. Si usted se pone a meditar en este momento, ¿qué es lo que me impide darle todo al Señor? Porque Él nos pide todo, ¿verdad? Hoy estamos en su casa, en su templo, hoy estamos en la casa de oración, pero quizás no ha sido lo suficiente, ¿verdad? No es lo suficiente para poder dar a conocer lo que, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros hagamos. ¿O cree que es lo suficiente? ¿Verdad? ¿Cree que es lo suficiente? Entonces, Dios quiere más. Dios quiere más. Dios quiere que Él esté en primer lugar sobre todas las cosas. Porque Él es el primero, ¿verdad? Él es el primero. Entonces, ¿pero qué lo detiene? ¿Qué es lo que detiene? Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, Pero la carne. pero la carne es débil. Entonces, el espíritu nos trajo hoy a esta casa. El Espíritu de Dios nos trajo, nos movió a esta casa. Pero ¿qué nos detiene? ¿Qué es lo que ha impedido para que no sintamos la viva presencia del Señor? Yo sé que Él está aquí con nosotros. Amén. Y aunque haya graves problemas, Dios está aquí con nosotros. Amén. Él está aquí porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es el que nos da esa sabiduría que usted cree que tiene.
esa inteligencia que usted cree que tiene, ¿verdad? Para poder evadir la gloria de Dios y entrar al pecado. ¿Verdad? Esa inteligencia, ese cerebro, ¿verdad? Enorme que usted cree que tiene, eso viene de parte del Señor. Así que todo lo que hacemos, todo lo que hemos estado viviendo y todo eso, hermanos, el Señor no lo pasa por alto. Lo que pasa es que Él tiene misericordia de nosotros. Porque a veces hasta queremos engañar al Señor. A veces hasta queremos engañarlo. Así, Señor, así. No, es la misericordia del Señor. ¿Verdad? Entonces lo que nos detiene, lo que nos impide, ¿verdad? Se llama pecado. ¿Verdad? ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión, o sea, infringir la ley de Dios. Porque el Señor quiere que seamos justos. El Señor quiere que usted y yo vivamos en justicia. Pero dice, el que es justo, justifíquese más. El que es puro, purifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Pero ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos detiene? Se llama pecado. El pecado, puedo decir yo, una mentira. O sea, no le estoy diciendo que es mentiroso, sino el pecado es una mentira. Es una mentira. Porque nos hace sentir bien. Nos quiere hacernos sentir bien. Pero a la hora, nos lleva a la desgracia. Nos lleva a la deshonra. ¿Cuántos no han perdido la honra que Dios le ha dado por un pequeño pecado? Porque al principio se ve tan hermoso, al principio se ve tan llamativo, pero a la hora es sufrimiento, dolor, es tristeza, es dolor. ¿Y cuántos jovencitos, adultos, adolescentes, hasta el día de hoy no han perdido la vida? Se han colgado del árbol, ¿verdad? No de la hoja de malanga, ¿verdad? Se han ido a un árbol y se han quitado la vida porque el pecado los ha engañado. El pecado los ha engañado, el pecado los ha hecho sentir que son los superiores. Y el mismo pecado no los deja hasta recibir consejos adultos, hombres, varones, ¿verdad? Quizás mujeres, quizás ha habido la oportunidad de poder recibir un consejo, pero el pecado los ha llevado más allá diciendo: yo no necesito nada. Yo estoy bien, yo soy inteligente, yo tengo que vivir la vida, yo tengo que disfrutar la vida. Y eso los ha llevado a caer en deshonra y en una desgracia total. Por eso necesitamos, ¿verdad? Necesitamos en el tiempo que vivimos, necesitamos tomarnos de la mano del Señor, entregarnos a Jesucristo, para poder destruir todo lo que se llama carne. Todo lo que se llama carne. Porque la carne, en medio de las circunstancias, la carne lo llama. Ella desea. ¿Verdad? Y entonces lo lleva hasta tener miedo, hasta tener temor de poder servirle a Jesucristo. Ayer hablaba con un varón ya como de 50 o 60 años, pues, ¿verdad? Evangelizando a este varón, hablándole de Cristo a este varón, y me llamaba mucho la atención porque dice: mire, yo estuve 18 años en la iglesia, 18 años, y yo era, dice,
el inteligente en la iglesia. Yo era el que hacía todo en la iglesia con un liderazgo tremendo. Pero ahora me dice, ahora yo tengo problemas. Porque siento que no puedo volver a los caminos del Señor. Se me hace difícil. Y el Señor me trae esta palabra. ¿Verdad? ¿Quién es lo que lo hace difícil? Es la misma carne. Porque todos somos iguales. ¿Verdad? Usted es persona, usted es humano, yo soy humano también. Usted tiene problemas, yo tengo problemas también. Pero hay alguien que nos fortalece en esas situaciones y no nos deja caer, no nos deja ser avergonzados. ¿Por qué? Porque hay alguien poderoso, hay alguien grande, hay alguien superior a todo ataque que el enemigo quiera sembrar. Pero para eso, ¿verdad?, necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Le digo, ¿y cómo va a morir entonces? Dice, bueno, la palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza. Es cierto, mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿qué pasa si en el momento de la muerte no le da esa oportunidad que usted anhela? Se va a ir sin Cristo, sin Dios y sin esperanza alguna. Por eso la palabra del Señor nos dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque quién sabe a qué horas le va a tocar ese momento donde va a sentir ese impacto del corazón, donde no le va a quedar tiempo de decir, Señor, perdóneme, Señor, me arrepiento, Señor. No, creo que en ese momento de la agonía Él está diciendo, yo quiero vivir, no me quiero morir, yo quiero seguir viviendo. En ese momento de la agonía, Él no está preparado para morir. ¿O quién está preparado para morir? No. Gloria sea el nombre del Señor. Dele palmas al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Ya para que se vaya ese sueño, se vaya ese cansancio, porque el enemigo es astuto. Él no le gusta que hablemos del pecado. Él no le gusta. Él está pensando a qué horas se despiertan, a qué horas se van a despertar y van a vivir en amor, van a servir a Jesucristo y me van a hacer la guerra. ¿A qué horas? Entonces, por eso es necesario que hoy empecemos a aborrecer el pecado, a abandonar el pecado, a que ya no infringamos la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y para eso Jesucristo vino a este mundo. Dios envió a su Hijo a este mundo a que muriera, para que usted y yo tuviéramos la libertad de no vivir en el pecado, sino esa libertad de vida eterna. Esa libertad de vida eterna. Porque dice que la muerte vino por un hombre, pero por un hombre la vida eterna. Y porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces vino Jesucristo a poder libertarnos para que ya no seamos esclavos del pecado, sino que vivamos en libertad. Esa libertad que tenemos para honrar, para glorificar al que todo lo puede. El pecado le dice, hágalo, haga esto, pero está quedando mal con Dios. El pecado le dice que haga lo malo. Pero hay un espíritu sediento que dice, no lo hagas, no lo hagas. Hay un espíritu sediento que nos domina para que no lo hagamos, pero ¿verdad? Depende de usted, depende de mí, porque Jesucristo ya nos libertó. ¿Cuántos son libres en esta preciosa mañana? Gloria a Dios. Para decidir, para no ir ahí, para no estar ahí. Porque el ser humano decide dónde ir. El ser humano decide cómo estar, cómo caminar, dónde ir.
el ser humano decide totalmente qué es lo que quiere hacer, porque Él nos ha dado esa libertad. Muchos están viviendo la miseria porque ellos deciden vivir en la miseria, pero yo sí sé que hay libertad en Cristo Jesús. Y el que a mí viene, dice Jesucristo, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero el ser humano, a través del pecado, vive en su mente, vive una vida conformista. Así estoy bien, así ando bien. ¿Para qué? Pero no es de que vivamos esa misma vida, sino que empecemos a despojarnos y a reconocer, si el Señor Jesucristo viene, me voy con Él. Si el Señor Jesucristo viniera en este momento, ¿está listo? ¡Ay, Dios lo sabe! No, el religioso dice Dios lo sabe. El religioso dice Dios sí sabe, pero el que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él sabe cómo está viviendo en este momento. Y Él sabe que sí tiene oportunidad para decirle hoy al Señor: Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento, porque pecado es pecado. Y recuerda lo que dice Ezequiel capítulo 4. Yo no sé por qué le estoy hablando, ¿verdad?, en esta hora del pecado. No sé por qué le estoy hablando, pero dice que he aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo. Pero dice, pero el alma que pecare, esa morirá. Y entonces dice el ser humano, todos somos pecadores. Todos pecamos, todos mentimos, todos. Sí, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero por eso es que necesitamos a Jesucristo para libertarnos del pecado. Por eso lo necesitamos, para ser limpios, para transformar nuestra mente y ya no vivir en la misma miseria que quizás hemos estado viviendo muchos tiempos, enredados en las cuestiones de este mundo, creyendo que estamos engañando. El hijo dice que está creyendo engañar al papá, el papá creyendo engañar al hijo, la esposa creyendo engañar al esposo, el esposo creyendo engañar a la esposa. Lo puede engañar, pero a Jesucristo jamás lo va a engañar. A Él no lo vamos a engañar, porque Él conoce cada paso que nosotros damos. Es más, Él nos mueve, Él nos da la oportunidad de movernos. ¿Usted cree que si empieza a parar nuestro funcionamiento en el cerebro, usted cree que se va a levantar de esa silla? No. Porque Él tiene el dominio en cada uno del ser humano. Entonces aquí estoy solo, aquí estoy aparte, aquí no me miran, aquí no va a pasar nada. Pero ¿sabe una cosa? Que el pecado jamás se va a esconder. El pecado nunca lo vamos a esconder, porque el pecado, Dios tiene dominio del pecado. Y Él sí lo puede dominar. Y dice que no hay pecado que nosotros creamos que va a estar escondido sin antes salga a luz. Bendito el nombre del Señor. Entonces la jovencita dice: voy a engañar a papá, voy a engañar a mamá. Pero cuando menos acuerda, el pecado sale. Una enfermedad como dice por ahí, ¿verdad?, en la barriga. Y dice que estás creciendo. ¿Qué pasa? Dice que estás creciendo de en medio. No, ya no es crecimiento, es la consecuencia del pecado, que vino un inocente a pagar. Donde no debería de ser así, pero vino a pagar. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo?
porque no obedeció. Romanos capítulo 8. No obedeció a la voz divina de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Al buen entendedor, pocas palabras, hermanos. Aleluya. El verso 3 y verso 4. ¿Qué dice en su Biblia? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Ahí está. Entonces, el verso 1 dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Estoy leyéndole en otra traducción. No seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado Es muerte. es la muerte. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo, y cuando estamos unidos a Cristo, entonces se rechaza totalmente lo que se llama pecado. Porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anima, nos motiva. Él nos redarguye, Él nos reprende cuando queremos hacer tales cosas. Pero a veces, ¿verdad? Tan cabezones que son. Tan cabezones que son. Y Él nos dice, no vayas ahí. No lo hagas. No lo hagas. No lo toques. No lo hagas. Imagínense, ¿verdad? Cómo entra, tan sutil que entra el pecado. ¿Qué va a hacer un jovencito a la casa de una jovencita que viva sola? ¿O qué va a hacer viceversa, verdad? Porque hoy la novia, la jovencita, visita al amigo, ¿verdad? Al amigo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer a la casa? Si no está mamá, no, dígale no vengas. Si no hay alguien ahí, dígale no vengas. No venga, espere que esté mamá o que esté papá en la casa. Pero ¿qué hace? Abriéndole la puerta. No es que yo soy fuerte, hermano. Yo soy fuerte. Y aquí no va a pasar nada porque yo controlo mi. Sí, pero la carne es débil. Y en el pecado entra, ¿verdad? Cuando le damos la oportunidad. ¿Ha visto el pescadito, verdad? ¿Cómo cae? ¿Cómo cae el pescadito, verdad? Le pone una pequeña carnada en el anzuelo, se lo avienta y ahí lo va. Él no quiere, pero siente el olor a comida. Y entonces lo va hasta que agarró y después cayó. Sí, ¿qué va a hacer un varón? ¿Qué va a hacer un varón a la casa del hermano? Vamos a visitarlo. No, hermano. Si no está el esposo o viceversa, si no llegue a esa casa. No llegue, porque se va a llegar a graves consecuencias y va a caer en el pecado. Porque necesita ser inteligente. No voy a ir a visitar hoy. Bueno, pues lleve a alguien. Por eso Jesús, Él buscó ¿cuántos? 2. Escogió 70 y los envió de 2 en 2.
Agarró los 70 hombres y los envió de dos en dos a predicar la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Yo a veces no salgo a visitar porque si mi esposa no va conmigo, yo no voy a visitar. Antes Kenny, ¿verdad?, caminaba conmigo. Porque necesitamos ser inteligentes. Necesitamos, amados hermanos, seguir las leyes de Dios. Porque para eso vino. Él no vino para abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Y la ley es un establecimiento. El hombre que peca, ese va a morir. Ese va a morir. El hombre que peca, ese va a morir. Muere, ¿verdad? Quizás espiritualmente. Entonces no hay fuerza, no hay fortaleza. ¿Verdad? Siente como que el mundo no es de él. Siente un pesar. Y hay tristeza porque no hay cosa más dura que usted ame a Dios o ame a alguien y lo traicione. ¿O cómo se ha sentido cuando alguien lo ha traicionado? Su mejor amigo lo ha traicionado. Alegre. Mi amiga me traicionó. Mi amigo me traicionó. ¿Cómo se siente en ese momento? Alegre, contento, feliz. ¿Verdad que no? Pero así mismo Dios, ¿verdad? Dios, Él siempre es alegre, siempre es feliz. Pero hay un espíritu dentro de nosotros que cuando empezamos a hacer el pecado o a infringir la ley de Dios, entonces hay tristeza. Y ya espiritualmente hay una baja, espiritualmente hay una caída espiritualmente. Alguien que se congregue todos los días y si no viene un día, él se siente como que le ha fallado al Señor. Y ya no es el mismo. Yo no sé, ¿verdad? Pero he escuchado esos comentarios. El hermano dice que yo, no sé, hermano, cuando no llego a la iglesia siento como que he pecado delante del Señor. Y muchos han dicho, venga, oren por mí porque tengo 8 días que no me congrego. Sí, han llegado muchos a decirme, mire, yo necesito reconciliarme con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha habido una relación. Había una relación con Dios. Entonces, al no tener esa relación en la congregación, porque él siente que Dios está aquí en la congregación también. Y está en la calle, está en todo lugar. Yo he tenido mi comunión con Dios, dice, mi tiempo de oración siempre he estado, pero no he estado yendo a la iglesia. No he estado yendo a la iglesia y siento como que he pecado, le he fallado al Señor. Y ya no se siente alegre, sino que hay tristeza en su corazón, porque eso es lo que trae el pecado. Ya no le digo que eso, ¿verdad?, que usted lo está haciendo, pero muchos sienten eso. La primera de Juan capítulo 1 verso 8. Todos tenemos pecados. Todos tenemos pecados. Pero ¿qué pasa? Primera de Juan capítulo ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Siempre 1, ¿verdad? Solo tiene uno, ¿verdad? En el verso 8. ¿Qué dice, hermanos? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. Sí. O sea, si decimos que no tenemos pecado, por eso es que muchas veces, ¿verdad?, no podemos andar en las nubes, sino tener el pleno cuidado. El pleno cuidado. Tener ese cuidado, mis amados, porque el pecado está al frente. El pecado está con nosotros. Y si menos nos deslizamos, por eso dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y digo, a menos que nos deslicemos. Apenas nos deslizamos, entonces viene la ventaja del pecado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Pregúntese cuál es su debilidad. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, tanto hombres como mujeres.
pregúntese cuál es su debilidad y empiece a trabajar, a luchar por esa debilidad, a ganar esa batalla, a esa debilidad. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús para no darle lugar al enemigo, para no darle lugar al enemigo que vaya a ensuciar el templo divino del Señor, el templo de Dios, donde, ¿verdad? Si ensuciamos el templo de Dios, entonces hay tristeza, y el que lo puede ensuciar se llama pecado. Todos tenemos pecados. Entonces, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero el verso 9 dice: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por eso es necesario tener cuidado. Esta vida cristiana se necesita, no es para el que corre, sino para el que va despacio, analizando su vida espiritual. ¿Cómo va mi vida espiritual? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi tiempo? ¿Cómo va? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con Dios? Yo no sé, pero yo siempre pienso en la venida del Señor o en la muerte. Yo siempre pienso en eso. Yo siempre pienso, Señor, y si muero hoy, y si usted viene hoy, Señor. Entonces, pero por eso tenemos al dador de la vida, si confesamos nuestros pecados, para que no durmamos ahí. Ay, todos son pecadores, entonces hago el pecado, sigo en el pecado. No hay pecados voluntarios, hermano. Ay, hermano, no sea tanto, ¿verdad? Tanto así es espiritual usted, si no hay nadie que no peque. Aleluya, ¿verdad? No hay nadie que no peque, sí, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces se esconde en eso, se esconde en ese verso, pero el verso 9 está diciéndonos que si nosotros pecamos, ¿verdad? Nos está diciendo que, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bendito el nombre de Dios. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Entonces, este es el reconocimiento de que somos pecadores y no podemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Cuántos son pecadores en esta preciosa mañana? Sí, pero no debemos descuidar. No nos debemos descuidar en ningún momento nuestro ambiente espiritual, porque muchos se han creído los grandes, muchos se han creído, hermanos, los más grandes, los disque profetas, los que disque apóstoles, han caído en el pecado y ahora se encuentran hasta allá en la noticia, ¿verdad? El apóstol cayó, el profeta. ¿Por qué será? Porque se descuidaron. Porque se les olvidó qué es el pecado. Se les olvidó qué es el pecado. Cuando hoy que salgamos de aquí, que no se nos olvide que el pecado, hermanos, es infracción de la ley de Dios, de la ley divina de Dios. Y que cuando salgamos de acá, entonces toda la lista de pecado, toda la lista de lo que es pecado, y sabemos que es abominación delante del Señor, entonces vamos a pensar para poder hacerlo. Todos somos pecadores, pero por eso vino Jesucristo a este mundo, para poder librarnos del pecado. Entonces, ya, ¿verdad? Ya no somos lo que somos. Ahora en Cristo somos nueva criatura. ¿Cuántos son nueva criatura en Cristo Jesús? Antes mentíamos, antes robábamos, antes hacíamos de todo, pero ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura.
Y hay un ambiente diferente en nuestra vida. Hay un ambiente de gloria que hasta decimos que venga Cristo. ¿Cuántos dicen que venga Cristo? Poquitos. Que venga Cristo. Poquito, ¿verdad? Sí, que venga Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Porque sabemos que si Cristo viene, nos vamos con Él. Porque su misericordia nos ha alcanzado. Y ya estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. El reconocimiento grande del pecado no es para que vivamos en él, sino para que tengamos cuidado. Porque la carne dice, agarra eso. Agárralo. Pero es de mi mamá. Pero la carne dice, agárralo. Y después dice la mamá, se me perdió tal cosa. ¿Quién fue? No, nadie fue. Nadie fue. O al esposo, o a la esposa, viceversa. Se perdió tal cosa, nadie fue. Y la carne le dice, toca a esa muchacha. Toca, juega con ella. Y si cede. Y es el hermano, mira, hoy tiene dos en la iglesia. Y es el hermano, es el predicador, mira, vos está viviendo con la fulana. Que el Señor reprenda al diablo. Sí. Y es el pastor, mira vos, dice, ya está viviendo con la fulana. Pero es que todos somos pecadores. ¿Y quién no peca, hermano? ¿Quién no va a pecar? El que esté en la carne, el que vive en la carne, ese vive en pecado. Pero que el que vive en el Espíritu, el que vive en el Espíritu de Dios, ese vive para Dios. No sé si me escuchó, el que vive en el Espíritu de Dios, ese vive para Dios. Amén. Se consagra cada día para Dios. Así es. Aunque él sabe que su esposa no está ahí, pero él sabe que Dios ahí está. Aunque sabe que no está su familiar ahí, aunque sabe. Es más, aunque sé que no hay hermanos ahí, pero yo sé que Dios está ahí. Donde yo voy, quizás no va mi esposa, pero Dios va ahí. Dios ahí está conmigo. Y el ojo de Dios, de ese ojo de Dios nadie se escapa. Porque Él es omnisciente. Él es omnipotente. Y Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Así que aunque te metas en la cueva, aunque te metas en la mar, en lo profundo de la mar, aunque te metas allá en lo profundo de los peñascos, dice la palabra del Señor que ahí está Dios mirándonos. Lindo es el Señor, ¿verdad? Para que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Hay un verso que dice que, hijitos míos, ¿dónde está ese verso? Vamos a ver. Hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, ahí está, ahí en la carta que escribe Juan. Si alguno de vosotros pecare, dice, abogado tienes. Exactamente. ¿Sí? Hijitos, él nos trata con ese cariño, con ese fervor. Hijitos, si alguno de vosotros peca, abogado tienes. Entonces, todos los días voy a ir a donde el abogado. ¿Cuándo va usted al abogado? Yo nunca he ido a un abogado terrenal. Yo nunca he ido a un abogado terrenal. ¿Cuándo vamos a donde el abogado? ¿Y usted cree que si vamos, hermanos? O sea, un abogado terrenal yo nunca he ido. Cuando lo necesitamos. Ahora, y si fuéramos todos los días delante de ese abogado terrenal, ¿usted cree que nos creería la ley? Este es un mentiroso, todos los días viene y con la misma cosa. Hasta de malo de váyase para la cárcel porque usted tiene demasiadas denuncias acá. Entonces el abogado de abogados, él nos está diciendo, hijitos, si ustedes pecan, aquí estoy para presentarlos delante de Dios y que ustedes ya no sigan pecando. Porque cuando le dan la carta de libertad, ¿qué le dicen? Si lo vuelves a hacer,
vienes de nuevo. Es para adentro que va. Si lo vuelves a hacer, regresas. Y eso se cumple. Eso se cumple. Entonces, nosotros, los seres humanos quieren esconderse ahí para seguir en la miseria del pecado. Y se creen justos. Y creen que son los únicos. Pero nosotros nos podemos engañar. Pero a Jesucristo nunca lo vamos a engañar. Jamás. Es más, porque desde que abrimos nuestra boca, Él dice, ya pues engáñate, ¿verdad? Engáñate tú mismo, porque si Él nos cierra nuestra garganta, si nos amarra la lengua, hasta ahí nomás, aunque quedamos, ¿verdad? Por eso, ve el mudo, ¿verdad? Ve el mudo, quiere hablar pero no puede. Sí, es porque el poder de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos. Él nos conoce. Yo creo que nos tiene lástima, nos tiene compasión, pero salgamos de ahí y empecemos a enfrentarnos a la vida, de que si hoy morimos, vayamos a vivir por una eternidad. Amén. Si hoy nos toca, vayamos a vivir por una eternidad y limpiémonos de toda contaminación. ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo manda a usted? Es Dios. ¿Quién le ha dado el poder a usted? Es Dios. Es Dios. Para poder deshacer toda obra del enemigo. Con nuestra boca decimos sí y con nuestra boca decimos no. Tenemos una mente, un sentido para poder identificar lo que estamos haciendo. Bendito Dios. Así que ignorantes no hay. Ignorantes no hay. Conformistas, sí, ¿verdad? Yo me conformo, dice. Muchos dicen, aunque me agarre del pie de mi mamá. Cuando vaya, aunque me agarre del pie, dicen, aunque me agarre del vestido, no, hermanos. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Como el relámpago. Como el relámpago. Como el relámpago. Así será la venida del Hijo de Dios. Hay de vosotros los que decís, mañana traficaremos. Mañana iremos a tal lugar. Mañana haremos esto. Y dice, ¿por qué no dice si Dios quiere? Y muchos se han acostado, tranquilos, con sus planes y todo, pero no han amanecido bien. ¿Verdad? Se han quedado ahí. Dice Santiago capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice en su Biblia? Si alguien lo puede leer. ¿Qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y se... Ok, entonces cuando dice, hermano, es que soy humano y soy tentado, pero cuando dice, cuando de su propia concupiscencia. Es que dice, atraído. El verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Concupiscencia, sus deseos. Hay personas que sienten deseo de pecar, sienten ese deseo. No es así nomás, hermano. Es que se me vino, hermano. Imagínense el que le gustan los cigarrillos, el que le gustó los cigarrillos. Qué proceso para ir a la pulpería, ¿verdad? Y llega a la pulpería, le preguntan qué quiere, le contesta el pulpero, le toca, ¿verdad? Decirle qué es lo que quiere, sacarse el dinero de la bolsa, sacar la cajetilla, ¿verdad? del fósforo para poder encenderlo, ponérselo en la boca. ¿Cuánto? ¡Qué gran proceso, ¿verdad? ¡Qué gran proceso! Es que no me di cuenta, hermano, cuando pequé. No, son deseos que hay que reprenderlos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice en esta traducción, dice, al contrario,
Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Pero no hay nadie. Vivimos como queremos, andamos como queremos andar, pero cada uno de nosotros tiene la salida, y la salida se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Así que si quiere muerte, sígalo, sígalo. Pero el Señor no vino para eso. Él vino para que todos procedamos al arrepentimiento. Él vino para que todos nos limpiemos. Pero hoy nos da la decisión de que seguimos. Seguimos. No, hermano, es que nos escondemos, es que las tentaciones, no. Esos deseos son impulsados por nosotros mismos, por el mismo ser humano, porque se olvida de Cristo Jesús, se olvida del dador de la vida, se olvida que un día vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. ¿En qué estábamos? Santiago capítulo ¿qué? Alabado sea el Señor. Aleluya. Allí mismo en Santiago, en la carta a Santiago, perdón, sí, 1, 2 y 4, 1, 2, Santiago 1, 2. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Entonces, ¿por qué las dificultades nos llevan al pecado? ¿Por qué será que las dificultades nos llevan al pecado? Pero como cristianos, como personas que vivimos en el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Sonreír, alegrarnos, sentirnos contentos cuando vienen las dificultades. Pero ¿en qué se esconde? ¿En qué se esconde el ser humano? ¿En qué se esconde el ser humano? O sea, debemos de sentirnos felices, contentos, alegres cuando vengan estas dificultades, estas situaciones que quizás son duras. Las vemos duras, pero el escritor de Santiago nos dice: alégrense. Cuando estén pasando estas dificultades, gócense. No le dice peque, métase al pecado. No le está diciendo embriáguese, revuélquese. No le está diciendo, ¿verdad? Haga esto. Dice, alégrese como hijo de Dios. Dice, alégrese. Usted que es un hijo de Dios, usted que es un cristiano, alégrese cuando viva en dificultades, cuando vengan problemas. Pero a veces el problema lo lleva al pecado. Porque todos somos pecadores. No, gocémonos cuando estemos en diferentes situaciones, cuando hay problemas. O sea que no nos da la oportunidad de bajar la guardia, sino que nos levantemos y que prosperemos espiritualmente en Cristo Jesús. Por eso aquellos hombres se negaron a pecar y dieron su vida por Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ahora los tiene en un lugar grande. Se negaron. Daniel le dijo: yo no puedo contaminarme con un plato, ¿verdad?, de comida, con una carne. Dijo Daniel: yo no puedo contaminarme. Entonces se sostuvo Daniel. ¿Y cuántos días ayunó? Comiendo pura legumbre y pura fruta.
21 días. 21 días comiendo puras frutas, puras legumbres, porque él no quería contaminarse de la comida del rey. Dígale que tiene a su lado, ¿y usted por qué no hace lo mismo? ¿Y usted por qué no hace lo mismo? Dígale, hermano, no sé, dígale, anímelo, ¿usted por qué no hace lo mismo? Porque no hace Ay, lo es que mismo. duro, hermano, es que duro. Pero lo llevó a fortalecerse en el Señor, a orar fervientemente, y vio la gloria poderosa del Señor. Cuando fue enviado al horno de fuego, ahí estaba la presencia de Dios con él. Ahí estaba presente la gloria de Dios. Cuando lo enviaron al foso de allá con los leones, ahí estaba la viva presencia del Señor. ¿Por qué? Porque él no quiso obedecer una palabra, no quiso obedecer al pecado. Solamente era arrodillarse, hermano. ¿Se imagina qué facilito era, verdad? Doblar rodillas delante de aquella pichinga, ¿verdad? O de aquel pichingo, ¿verdad? Qué facilito era rendirse a él y ya. Entonces no iba a ser torturado, no iba a ser maltratado. Era tan fácil. Pero él sabía que si él hacía eso era pecado, era abominación delante de Dios. Y digo, me rehúso totalmente. Voy a evadir esa ley que tiene este hombre. Él dijo, no es posible que yo lo haga. Esa es la ley, que todo aquel que no se arrodille sea allá. Eso es pecado delante de Dios, dijo Daniel. Y desde hoy yo me rehúso, Señor Rey, haga lo que usted quiera conmigo, pero no voy a pecar delante de Dios. Qué lindo es el Señor. Y el Señor ahí estaba con él. Ahí se vio la poderosa gloria del Señor. Así que cuando nos sometamos al Señor, el mismo pecado no va a poder contra nosotros. ¿Alguna vez usted ha sido tentado? ¿Alguna vez se ha encontrado en circunstancias de ahí cuando el enemigo lo ha enviado a pecar y lo ha estado empujando? Y ahora en día hasta por las mismas redes sociales, por estos aparatitos, por estos pequeños aparatitos, el enemigo envía a estas mujeres desnudas. ¿Sí o no? ¿A cuánto les han salido? Hombres desnudos, honestos, hermano. Sí, honestos. No, es que no se le crea tan espiritual, porque, ¿verdad? Este es el esfuerzo que hacemos. El otro día, solicitudes le mandan ahí por el Facebook, ¿verdad? Solicitudes le mandan por Facebook, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y le digo a mi esposa, mira lo que me manda esta mujer. Entonces, sabiamente no le doy a aceptar, sino bloqueado. Bueno, no sé, va si su celular es santo. Pero este mío no, porque es dominado por una institución diabólica también, que lo que quieren es hacer plata. ¿Sí? Solicitudes de mujeres desnudas. Yo creo que también salen hombres desnudos para verlo. Ay, la carne dice aceptarlo, pero el espíritu le dice no seas así. No lo aceptes, bloquéalo. Si le he dicho a mi esposa, mira lo que me manda, enseñando los pechos, enseñando todo, y que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero Él nos ha dado un espíritu, un dominio. Él nos ha dado un poder para dominar. Entonces, estas cositas pequeñitas, ¿verdad? Estas cositas pequeñitas. Y si la computadora es grande, también ahí está. Por eso necesitamos tener el poder. Necesitamos, hermano, vivir en el Espíritu de Dios para rechazar todo espíritu de carne. A través de esto han habido divorcios, graves problemas, porque el hombre ya no quiere la esposa, sino que quiere ver la porno. Sí, ya se va a esconder allá por estar mirando las cuestiones. Que el Señor reprenda al diablo y que nos guarde, mis amados hermanos, y que nos guarde de toda contaminación de pecado, porque nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús.
Y la mente de Cristo es sana, es limpia, es limpia. Y Él no nos enseñó a hacer el pecado, es lo único. Nos enseñó a comer pescado, nos enseñó a caminar, nos enseñó a montar, ¿verdad? A montar burro, ¿verdad? Anduvo en un burrito. Él nos enseñó a hablar la palabra, Él nos enseñó a tomar agua, Él nos enseñó a que debíamos de bañarnos, pero menos hacer el pecado, porque Él es santo y muchas veces santo. Él es la santidad. No es la que está en el Vaticano, sino que Jesucristo es la santidad. Él es la santidad de nuestra vida. Pónganse sobre sus pies, mis amados, y que el Señor nos guarde. Bendito es el nombre de Dios. Hermanos, en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ahora dice el verso 5: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Bendito el nombre de Dios. Así que yo no necesito pedirle a usted. Yo no necesito pedirle a usted, porque a veces, ¿verdad?, nos abocamos a personas y sabe que las personas nos envían allá. No seas tonto, no le aguantes, no le soporte, págale mal. Mira, así como te lo hizo, así hacéselo tú también. No, si alguno es falto de sabiduría, pídaselo al Señor. Jovencita, jovencito, pídale al Señor si usted es falto de sabiduría, porque no nos confiemos a quienes están a nuestro alrededor. Mi amiga, mi amigo, no, el único amigo verdadero se llama Cristo Jesús. Yo he visto amigos en esta tierra que se cubren el pecado. No le vayas a contar a mamá, ni vos tampoco, le dice. Ese es pecado delante de Dios, y todo pecado es condenado. Así que no, cuidadito, no le vayas a contar a mi mamis, porque mira, entonces, ay, mi mejor amiga, eso es su enemigo, porque lo está enviando al infierno total, a la desgracia, a la miseria. Si alguno es falto de sabiduría para no vivir en pecado, pídasela al Señor, porque las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Así que yo no me confío de nadie. Yo no me confío de nadie ni de nada. Solo mi confianza está en Cristo Jesús. Porque muchos quieren verlo destruido a usted. Así caminar, así hacerlo. O sea, lea la Biblia, desvíate de la Biblia. No importa. Es lo que quiere es tu corazón nada más. No le haga caso, mejor siga la ley de Dios. Haga la voluntad de Dios y sométase a Cristo Jesús, y usted va a prosperar espiritualmente. Gracias al Señor, porque hasta este momento no hemos caído y no vamos a caer. Aleluya. Yo digo, no voy a caer, hermanos. Gloria a Dios. Hasta este momento Aleluya. sigo alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Y espero que usted siga también. Espero que usted lo siga haciendo, porque Dios, ¿verdad?, es Dios, y Él nos guarda donde quiera que estemos. Que Él nos guarde donde quiera que estemos. Nuestros pensamientos sean siempre para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé aliento, y que, ¿verdad?, podamos prosperar. Y después de un momentito vamos a presentar, ¿verdad?, al niño Kenny Jacier Núñez Altica. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias, Señor. Si usted ha pecado delante de Dios, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Si usted ha sido, ¿verdad?, sometido por alguna fuente del enemigo y está ahí, cree que está ahí enredado en esa fuente,
del enemigo, usted hoy tiene la libertad de poder decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Padre, perdóname. Y sácame de toda malicia. Sácame de toda mentira. Sácame de todo odio. Sácame, Señor. Haga la lista ahí por las cuales usted no ha tenido esa libertad para glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Porque recuerde que usted no ha venido a perder el tiempo a esta tierra. Usted es un ministro de alabanza para el Señor. Y en esta mañana la gloria poderosa del Señor está aquí entre nosotros. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el Padre. Aquí está el Hijo. Y aquí está el Espíritu Santo. Para poder perdonarnos. Para poder libertarnos. Padre amado, en esta preciosa hora, Señor, Dios mío, nos abocamos a ti, mi Dios, para poder pedirle perdón, Señor, para que usted perdone nuestros pecados, para que usted nos perdone, para que usted nos limpie. Hoy hay perdón en Cristo Jesús. En este tiempo glorioso hay perdón en Cristo Jesús, así que tiene la oportunidad de llevarse esa bendición en este hermoso día. Yo no sé, ¿verdad?, si usted todavía no ha hecho con Dios ese espacio para amarlo, para entregarse a Él. Hoy tenemos esta bendición que hemos escuchado, la palabra divina del Señor, para poder alabarle, para poder glorificarle, para poder entregarnos enteramente a Él, en cuerpo, alma y espíritu. Perdónanos, Señor Jesucristo. Si usted quiere decirle: Señor, en esta mañana, si usted quiere repetir conmigo, puede hacerlo. Este es un tiempo de intimidad de usted hacia Dios, de usted con Dios. Si usted puede decirle al Señor en esta hermosa mañana, puede repetir conmigo y decirle: Señor, en esta mañana, en este tiempo glorioso, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón, Señor, por todas mis iniquidades, todas mis transgresiones, todo lo malo que haya hecho delante de ti, Señor. Te pido perdón, Padre. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por guardarme de la muerte. Gracias, Padre, por la oportunidad de vida que usted me da hasta este momento. Te pido por favor que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Que lo escribas ahí con esas letras de oro, y nunca más sean borradas. Para que cuando usted venga, Señor, yo pueda tener entrada al lugar santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por recibirme, por darme la oportunidad de vida. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Glorifícate en cada hermano, Señor, para la gloria y la honra suya. Yo necesito de usted, Señor. Yo necesito cada momento. Te pido que me fortalezcas, que me des esa fuerza para entender todo plan del enemigo. Necesito sabiduría para poder entender todo plan del enemigo y no caer en esa miseria. Para la gloria, Señor, suya, le pido por favor que me guarde, que me fortalezca y que siempre pueda brillar en este mundo que vive en oscuridad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, voy a hacer pasar a nuestro hermano, a los padres de Kenis Jaciel Núñez Artica. Vamos a hacer lo que la palabra del Señor nos relata. En San Mateo capítulo 19, verso 13. La palabra del Señor nos manda a que oremos por los niños, que le presentemos los niños a Él,
¿verdad? No que los bauticemos, porque recuerde que ellos no saben, ellos no tienen, ¿verdad? No hablan, ellos no pueden decir sí quiero ser bautizado, ¿verdad? Ellos lo que hacen es lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos, porque el Señor nos pide que hagamos, que los presentemos a ellos. Dice la palabra del Señor, Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Bendito el nombre de Dios. Yo quiero aclararle algo, hermano, ¿verdad? Hay personas que dicen que si los niños no son presentados, son del diablo. El diablo no tiene nada. El diablo tiene lo que usted y yo le damos. De ellos es el reino de los cielos. Así que si los presentamos es por obediencia al Señor, no porque ellos estén, ¿verdad?, que sean del diablo, que estén condenados, ¿verdad? Ellos son de Dios mientras tienen uso de conciencia. Yo creo que ahora ya desde los 6 años en adelante, porque ya a los 7 años tienen una inteligencia, hermano, tienen una inteligencia que lo dejan a uno hablando solo, ¿verdad? Entonces, ya a estas edades, ¿verdad?, entre ellos sí le pertenecen a Cristo Jesús. Así que ya después, ¿verdad?, antes de los 13 años, pero la maldad se ha multiplicado tanto, ¿verdad?, que ahora pues hasta le pueden dar clase y más, que ahora en las escuelas, ¿verdad?, les están enseñando cosas que quizás no son, pues, no van tan lejos, pero tienen una capacidad de que nosotros antes no las teníamos, ¿verdad? Nosotros antes no las teníamos. Yo me recuerdo que estaba en la escuela, tenía como 9 años, y yo la primera vez que vi bailar, ¿verdad?, yo vi que estaban bailando con una de mis hermanas, y yo lloraba, hermano, lloraba, porque yo según creí que se iban a llevar a mi hermano. Ahora no, ahora desde que, ¿verdad?, dicen mi novio, llevaste a cuñado y tantas cosas, ¿verdad? Así que se ha multiplicado, ¿verdad?, la maldad. Entonces vamos a orar por Kenis Jaciel. Vamos a orar por Kenis Jaciel Núñez Artículo. Amado Dios y Padre, tú que habitas en el trono de la gracia, Señor, en esta preciosa hora, Dios, parte de la tarde, venimos clamándote a ti, mi Dios eterno.